Esto pasó hace 6 meses. Yo era enfermera en un hospital público. A mis 32 años, había trabajado allí durante mucho tiempo. Cada turno nocturno se sentía como una prueba, pero siempre me esforzaba por ayudar a mis pacientes. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder, era el tercer turno de esa semana. Estaba en el ala de cuidados intensivos, atendiendo a un hombre mayor que había tenido un infarto. Mientras revisaba sus constantes vitales, escuché una risa suave. Al principio, pensé que era mi imaginación. Puede que solo fueran ecos de conversaciones pasadas. Pero pronto me di cuenta de que el resto de la sala estaba en silencio. Entonces, esa risa suave volvió a sonar. Cada noche que pasaba, los ruidos se transformaban en una presencia inquietante. Algunos pacientes empezaban a hablar de cosas que yo no podía oír. Una mujer mayor, en particular, sonreía mientras contaba historias sobre su madre. Nadie más la escuchaba, solo ella. Era como si estuviera en otro mundo. Mis compañeros también parecían inquietos. Algunos evitaban ciertos pasillos, murmuraban sobre sombras que estaban siempre ahí, pero que no podías ver. Un par de veces, alguien mencionó algo sobre la tristeza que cargaban los pacientes. Me sentía incómoda, como si el lugar tuviera un secreto oscuro. Una noche, mientras revisaba el inventario de suministros, escuché susurros que venían de un cuarto vacío. Me acerqué poco a poco y miré dentro. El cuarto estaba limpio, pero el aire se sentía denso. La voz seguía ahí, como un eco lejano, algo que intentaba decírmelo todo, pero no entendía qué. Me asomé un poco más, pero solo encontré silencio. En otra ocasión, mientras estaba haciendo rondas, escuché mi nombre. Me dio tanto miedo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Era solo yo y las sombras. Esa voz que dijo mi nombre se quedó grabada en mi mente. Sentí un escalofrío y decidí que debía sacar esa idea de mi cabeza. La última vez que escuché las voces, fue una noche neblinosa. Mientras revisaba los signos vitales de un paciente, sentí que alguien me miraba. Cuando levanté la vista, vi que un rostro se asomaba por la puerta. Sin embargo, cuando fui a mirar no había nada. Esa sensación de ser observada no desaparecía. Una noche, mientras estaba en la sala de descanso, escuché nuevamente esas risas. Esta vez eran más cercanas, como si estuvieran justo detrás de mí. Me asusté y salí corriendo, pero no podía dejar de sentir que había algo raro en ese hospital. A lo largo de los turnos, mi mente se cansaba más y más. Y cada vez que escuchaba susurros, sentía que me estaban llamando. ¿Por qué yo? ¿Por qué nadie más parecía escucharlo? Y así, cada vez que me preparaba para un nuevo turno, un escalofrío recorría mi espalda. Esa voz volvió a llamarme. ¿Quiénes eran? No tenía respuestas, y eso era lo que más me aterraba. Capítulo 2. La noche siguiente se sentía diferente. A medida que el reloj marcaba las 10, una pesada atmósfera parecía cubrir el ala de cuidados intensivos. Caminar por los corredores vacíos me hizo sentir que el aire estaba cargado de algo más que medicinas y desinfectantes. Las luces titilaban, y eso solo aumentaba mi inquietud. Al igual que las noches anteriores, los murmullos y risas regresaron. Esta vez, eran inconfundibles. Se deslizaban sutilmente entre los pacientes, como una melodía lejana que no cesaba. En lugar de ignorarlas, decidí investigar, a pesar de que una parte de mí quería salir corriendo. Con cada paso que daba hacia la sala donde escuchaba las voces, mi corazón latía más rápido. Al llegar, me encontré con un grupo de enfermeras. Parecían tener una conversación animada, pero al acercarme noté que sus ojos buscaban algo que no estaba allí. Pregunté si habían escuchado las risas, pero solo intercambiaron miradas nerviosas. Una de ellas, Clara, finalmente rompió el silencio. Se inclinó hacia mí y, en un susurro apenas audible, dijo: «No te acerques a la sala de observación. Dicen que ahí pasan cosas raras». La advertencia resonó en mi mente mientras regresaba a mis tareas. Pero la curiosidad me quemaba. A lo largo de mi turno, esa sala de observación se convirtió en el foco de mis pensamientos. Algo me empujaba a entrar, a descubrir qué había dentro. Aunque mi instinto gritaba que me alejara, pasaron las horas, y cuando llegó la medianoche,
decidí tomar un descanso. Caminé hacia la sala de observación, pero en lugar de sentir repulsión, sentí una extraña atracción. Empujé la puerta con cautela y entré. La sala estaba en penumbra, pero había suficiente luz para vislumbrar las camas vacías y los monitores apagados. El silencio era abrumador. De repente, escuché el familiar susurro de mi nombre. Ana. Esa voz me heló la sangre. No podía creer que, otra vez, me llamaran. Miré a mi alrededor, aterrorizada. La sala parecía vacía, pero la sensación de ser observada regresó, más intensa que nunca. Caminé lentamente hacia el centro de la sala. En ese momento, una sombra cruzó rápidamente por la esquina de mi visión. Me giré, pero no había nada. El escalofrío se apoderó de mí, y supe que debía salir de ahí. Justo cuando me di la vuelta, vi en el monitor encenderse una línea de vida. Pero no había paciente, un pánico incontrolable me invadió. Corrí hacia la salida. A medida que abría la puerta, sentí una risa clara, esta vez proveniente de detrás de mí. Era una risa familiar, como un eco de pesadillas. Me quedé paralizada, con los ojos abiertos como platos. Entonces lo vi. Un rostro apagado, el mismo que había vislumbrado aquella noche neblinosa. Estaba de pie, observándome desde la esquina de la sala. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, me di la vuelta y corrí, dejando el mundo de sombras detrás de mí. Salí al pasillo y respiré hondo. En el fondo de mi mente, una pregunta persistía y crecía: ¿quién era esa figura? ¿Y por qué seguía llamándome? No quería enfrentar lo que estaba sucediendo, pero algo me decía que esto apenas comenzaba. Capítulo 3. No podía dormir. La imagen de aquella figura seguía atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía en mi mente, como una sombra persistente que no se borraba. La risa resonaba en mis oídos y me mantenía alerta, viviendo la noche de nuevo una y otra vez. Cada minuto en la sala de descanso se convertía en una eternidad. Decidí buscar respuestas. No podía seguir así. Necesitaba descubrir qué significaba todo esto. Así que, al iniciar mi turno, me dirigí a la sala de descanso de las enfermeras. Clara estaba allí, sentada con una taza de café. Sentí que mis piernas temblaban mientras me acercaba a ella. Clara, dije, intentando sonar firme, ¿qué sabe sobre la sala de observación? Ella me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Me invitó a sentarme, pero yo prefería estar en pie, no quería que la angustia me dominara. Hay historias. Historias de pacientes que han estado allí y que a veces regresan, de una forma diferente. Algunos dicen que pueden ver cosas en la sala, cosas que no son de este mundo. Mi corazón se aceleró. Recuerdos de risas lejanas y susurros me rodearon. La idea de que otros también habían sentido lo mismo no hizo más que intensificar mi miedo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, casi con desesperación. No quiero asustarte, Ana. A veces, es mejor no saber, pero eso no era suficiente. Mis pensamientos giraban, y la curiosidad se convertía en obsesión. En mi mente había una creciente determinación de volver a la sala de observación. A pesar de lo que Clara decía, necesitaba entrar de nuevo. Era como si una fuerza invisible me estuviera guiando. Cuando el reloj marcó la medianoche, tomé una decisión. Me deslicé hacia la sala de observación, mi respiración se volvió irregular. La incertidumbre era abrumadora, pero el misterio me llamaba. Al empujar la puerta, el silencio habitual se recibió con frialdad. La oscuridad era más densa que la primera vez que entré. A pesar de eso, decidí avanzar. Analizaba cada rincón, cada cama vacía, esperando que algo revelara su secreto. De repente, noté que una de las máquinas tenía un ligero parpadeo. Me acerqué, y el monitor parecía tratar de encenderse. Nadie aquí. Imposible, pensé. Mi mente se llenó de preguntas y dudas. Pero antes de que pudiera procesar lo que veía, escuché esa risa familiar. Era más clara ahora, resonando en mis oídos. Ana, dando un paso atrás, sentí una presencia. Giré la cabeza bruscamente. No estaba sola. La sombra estaba allí, más cerca que antes. La figura se dibujó con más claridad,
pero los detalles seguían siendo borrosos. Había algo entre ella y yo, una conexión que no podía explicar. ¿Por qué me llamas?, grité, la valentía en mi voz se mezclaba con el terror. La risa se detuvo. Un silencio denso ocupó la sala, como si el mundo hubiese contenido la respiración. Unos segundos eternos pasaron antes de que la figura empezara a avanzar, lentamente. Sus ojos eran vacíos, y sin embargo, sentí que había algo más. Algo que me miraba desde dentro. Todo mi cuerpo se tensó. En ese momento, comprendí que esto no era solo un juego de sombras, había un propósito, un mensaje oculto. Di un paso atrás, pero mis pies se tropezaron con algo. Caí al suelo, el ruido atrajo la atención de la figura. Entonces todo pasó rápidamente, con una rapidez inesperada, sentí un terror absoluto. Ella dio un paso más hacia mí, y, en ese instante, todo se oscureció, el vacío engulló cualquier sonido, cualquier luz. Solo había una oscura incertidumbre, y dentro de ella, una pregunta se alzó: ¿qué había desencadenado todo esto? Capítulo 4. Desperté de repente. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo sensible como si hubiera estado corriendo. Me encontraba en el suelo de la sala de observación, pero había algo diferente. No estaba sola, pero tampoco estaba allí. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, susurrando como si avivaran viejos recuerdos. Me incorporé lentamente, intentando entender qué había pasado. La figura había desaparecido, pero su risa aún vibraba en el aire. Solo un instante, pensé, solo un instante en el que estuve aquí y allá al mismo tiempo. Miré alrededor tratando de encontrar respuestas, buscando algún indicio de que todo lo experimentado había sido real. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, noté una pequeña luz en un rincón que no había visto antes. Avancé hacia ella, con el pulso acelerado. Era un pequeño cuadro colgado en la pared, una imagen de antiguos pacientes, todos sonriendo, todos en la sala que ahora parecía tan vacía. La luz provenía de un pequeño foco en la esquina, iluminando el retrato. Esto no estaba bien. Algo en esas sonrisas carecía de sinceridad. Entonces lo vi. En un pequeño trozo de papel que parecía haber caído al pie del cuadro. Me agaché a recogerlo. Al abrirlo, una frase asomó en mis ojos: el eco de la risa revela lo que se oculta. Esa simple frase me heló la sangre. La pregunta latía en mi mente: ¿qué era lo que se ocultaba? La figura, la risa, todo esto parecía estar interconectado. Pero, ¿qué significaba? Quería respuestas. Decidí salir de la sala de observación, mis pensamientos girando como un torbellino. Al abrir la puerta, el pasillo estaba desierto. La enfermera de la noche, Clara, debía estar en la planta baja. Necesitaba contarle sobre el papel, sobre el eco de la risa. Ella sabía más de lo que decía. Mientras caminaba, algo me hizo detenerme. El sonido de risas, suaves pero claramente delineadas, flotaba desde más allá de las habitaciones. Una sensación de frío recorrió mi espina dorsal. Me dirigí hacia el origen de esas risas, incapaz de resistir la atracción. Al acercarme a una de las habitaciones, vi la luz de una lámpara encendida. La puerta estaba entreabierta. Me agaché un poco. Observé. Lo que vi me dejó sin aliento. Un grupo de pacientes, aquellos de la foto, estaban allí. No envejecieron. Eran ellos, pero sus rostros estaban dibujados en una expresión de euforia. Esto no está bien, murmuré para mí misma, no podía quedarme allí. Retrocedí lentamente, pero ya era tarde. Me giré y ahí estaban. Los médicos, las enfermeras y Clara. Todos mirándome con una mezcla de preocupación y diversión. Se acercaron, y la risa se intensificó como un eco en mis oídos. Ana, ven con nosotros, dijo Clara, extendiendo su mano. Mientras se acercaban, sentí que el frío se intensificaba. Ya no era solo curiosidad lo que me impulsaba, el terror se apoderaba de mí y la sombra, aquella figura, parecía acechar detrás de cada sonrisa. Esa risa, no era un eco, era una advertencia. ¿Qué está sucediendo aquí?, pensé desesperadamente. Sabía que tenía que actuar. Tenía que escapar de allí.
Pero mientras lo intentaba, las luces comenzaron a parpadear y un grito se hizo eco dentro de mi mente, un grito que no provenía de mí, sino de alguien que había sido atrapado antes. Un grito que resonaba con el eco del pasado. Y entonces, entendí, la figura, las risas. Era un ciclo incesante, y yo estaba a punto de ser parte de él. Capítulo 5. El aire se tornó denso y pesado. Mi mente gritaba que debía correr, que debía buscar una salida. Pero las sombras de atrás parecían moverse, y las risas se convertían en un coro burlón. Era como si mi propia confusión se estuviera manifestando en el ambiente, envolviéndome en un abrazo helado. Ana, no te asustes, dijo Clara, con una dulzura inquietante. Sus ojos brillaban con una intensidad que no me parecía humana. Solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme a qué?, le respondí, mi voz temblaba. A unirme a ellos. Clara se rió, y el sonido me llenó de terror. Me giré para escapar, pero el grupo bloqueó el camino. Los rostros de esos pacientes seguían sonriendo, pero sus ojos parecían vacíos, como si no hubieran visto la luz del día en años. Me di cuenta de que en sus sonrisas había un vacío inquietante, no podía quedarme ahí. En medio del estruendo de mi propio corazón, busqué una forma de salir, una puerta trasera. Pero el pasillo se sentía cada vez más largo, como si se extendiera hacia un abismo. Me moví ágilmente hacia un lado, intentando esquivar la marea de risas y ojos fijamente ensimismados, entonces sentí una mano en mi brazo. Era la enfermera que había visto antes, otra figura con una sonrisa congelada en su rostro. Su voz fue un susurro suave pero amenazante. Ana, el eco no se detiene. Necesitas entender lo que ocurrió aquí. En ese momento, el techo pareció oscurecerse. Luces parpadeantes se apagaban y encendían a medida que más risas se unían a la cacofonía. La sombra detrás de mí se hacía tangible, como un frío aliento rozando mi cuello. Y en un instante de lucidez, recordé el papel que había encontrado. El eco de la risa revela lo que se oculta. Pero ¿qué era lo que realmente se ocultaba? La risa se volvió un torrente ensordecedor. Cada carcajada golpeaba mi cabeza, como un tambor que no cesaba. Mi mente gritaba por respuestas, por una razón, y en un impulso ciego, decidí gritar. Basta, el silencio se instaló de golpe. Todas las miradas se dirigieron hacia mí y el aire se volvió denso, como si las palabras hubieran sido un hechizo. Estaba en el centro de atención, y en ese momento, supe que quería salir. Sin pensar, retrocedí hacia una ventana al final del pasillo, un escape oscuro pero palpable. El cristal estaba frío, pero cuando lo toqué, sentí una chispa de esperanza. Sin más opción, empujé. La ventana cedió ante mi esfuerzo, y un torrente de aire helado me golpeó. Miré hacia atrás, y ahí estaban los rostros esperándome, evidencias de lo que podría perder. No podía mirar atrás. Debía saltar. Pero antes de hacerlo, vi a Clara acercarse lentamente, sus ojos llenos de una tristeza inexplicable. Ana, no puedes escapar de esto, susurró. Algunos pasos sonaron a mi alrededor, la risa se tornó en un murmullo de advertencias. El momento de decisión llegó, y sin pensarlo más, salté. El aire helado me abrazó. No sabía dónde caería, pero sabía que no había vuelta atrás. Mientras caía, el eco de las risas se desvanecía, convirtiéndose en un murmullo lejano. La sombra parecía disolverse, pero la imagen de esos rostros permanecía grabada en mi mente. Aterricé en algo blando, y aunque el dolor se asomó, no tenía tiempo para ello. Me levanté rápidamente, incapaz de comprender lo que había dejado atrás. Todo había cambiado, pero sabía que aún debía enfrentar lo que realmente acechaba en la oscuridad. Tenía que descubrir qué se ocultaba detrás de risas que nunca debieron resonar. Capítulo 6. El suelo estaba cubierto de hierba húmeda, un contraste sorprendente con el frío que sentía en el aire. Parpadeé, tratando de acomodar mis sentidos. A mi alrededor, el paisaje era desolador, un bosque denso, lleno de sombras que parecían moverse. La luz de la luna se filtraba entre las hojas, iluminando débiles senderos que se perdían en la oscuridad. Respiré hondo, intentando calmarme. Apenas había tenido tiempo para pensar en lo que dejé atrás. La risa. Los rostros vacíos. Clara.
Quizá debía haber preguntado más, entender lo que sucedía. Pero no había espacio para el arrepentimiento, solo para la supervivencia. Comencé a caminar, guiándome por una intuición que apenas podía escuchar. Mis pasos eran sombras entre las sombras. De vez en cuando me detenía para escuchar, buscando algún indicio de que alguien me seguía. Aún podía sentir la presión de aquellas miradas persiguiéndome. De repente, escuché un crujido a mi izquierda. Mis músculos se tensaron al instante. Me giré, la adrenalina latiendo en mis venas. Pero solo las ramas se movían, y un aire helado susurraba entre los árboles. Me concentré en seguir caminando. No podía dejar que el miedo me paralizara. A medida que avanzaba, noté una construcción a lo lejos. Al principio pensé que era una ilusión, una aberración causada por la confusión en la que había estado sumida. Pero a medida que me acercaba, se tornó más clara, un viejo edificio, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra. La curiosidad me empujó hacia adelante. La puerta principal estaba entreabierta, como si invitara a entrar. Me detuve en la entrada, mi corazón latiendo con fuerza. El silencio que reinaba allí era abrumador, pero de alguna manera me sentía atraída por el lugar. Necesitaba respuestas. Di un paso adentro y la penumbra me envolvió. El aire estaba seco y pesado, como si la habitación hubiera guardado secretos por años. Busqué un objeto, algo que me pudiera aclarar lo que había pasado. Mis ojos se fijaron en una mesa desgastada, cubierta de polvo. Sobre ella reposaba un viejo libro. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, llenas de garabatos y notas al margen. Al principio, no entendía nada, pero luego vi algo que me hizo detenerme. Había un pasaje subrayado: las risas son ecos de lo que ha sido olvidado. Escucha de cerca y aprenderás la verdad. Eso tenía sentido. Era lo que había sentido en el hospital. Ahora me daba cuenta de que no solo había escapado físicamente, sino que había un vínculo más profundo. Clara y los demás no eran meras sombras, eran la manifestación de algo que había sucedido realmente. Mientras intentaba asimilar esto, oí un susurro detrás de mí. Era un murmullo característico, como una risa ahogada que reverberaba a través de las paredes. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia atrás, pero no había nadie allí. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz resonando en el silencio. El murmullo se intensificó, casi como si mi voz hubiera despertado algo. El aire se volvió denso de nuevo, un recordatorio de que no estaba sola. Alguien, o algo, había estado esperando que yo lo descubriese. Con el corazón acelerado, decidí explorar más a fondo el recinto, sabiendo que cada paso podría acercarme a la verdad o sumergirme en un peligro desconocido. Pero no podía detenerme. Algo me decía que, de alguna manera, estaba más cerca de entender que nunca. Mientras tomaba aire y avanzaba, el eco de las risas comenzó a resonar otra vez. Esta vez, no eran burlonas, sino casi desesperadas. Y esa sensación de urgencia era suficiente para lanzarme hacia adelante. Capítulo 7. El aire en el edificio se volvía más pesado a medida que me adentraba. La risa ahogada continuaba, casi como un lamento lejano. Cada rincón de la habitación parecía repleto de memorias atrapadas. Miré alrededor, buscando alguna otra pista que me pudiera guiar. A través de las sombras, divisando dos puertas en el fondo de la habitación, una me llamaba más que la otra. Una estaba entreabierta, como si alguien la hubiera usado recientemente; la otra, completamente cerrada, permanecía cubierta por un espeso manto de polvo. La abierta parecía prometer respuestas. Cuando me acercaba, el murmullo se hacía más claro. Era como si se fusionara con mi propio latido, llevándome hacia una curiosidad inquietante. Empujé la puerta suavemente y entré. La habitación era un vestigio de un pasado olvidado. Estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. En el centro de la sala, una figura se recortaba contra la luz, una silla vacía que parecía esperar a alguien. Me acerqué y, al hacerlo, las risas se detuvieron repentinamente. Un crujido resonó cuando toqué la silla, y mi corazón se detuvo un instante. Por un momento,
Todo pareció en silencio, como si el tiempo estuviera esperando mi próxima acción. Pero entonces, el murmullo regresó, más insistentemente, fluyendo como un río en crecida. ¿Qué quieren de mí?, murmuraba en voz baja. Era un impulso extraño, como si alguien estuviera tratando de comunicar algo a través de esas risas. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Las sábanas se movieron, como si algo estuviera oculto debajo. Retrocedí un paso, la ansiedad apretando mi pecho. ¿Debía mirar? ¿Era esto un signo de advertencia o de esperanza? Decidí actuar. Con un gesto tembloroso, levanté una esquina de la sábana. Lo que descubrí me dejó helada. Había un libro más, este con una cubierta de cuero desgastada. Su título era apenas legible, marcado por el tiempo. Lo abrí y noté que las páginas estaban llenas de nombres, todos escritos con una caligrafía temblorosa. Todos eran conocidos. Todos formaban parte de la vida que había dejado atrás. Me detuve en un nombre. Clara. La angustia se apoderó de mí. Mientras mis dedos rastreaban la página, un pasaje en particular capturó mi atención. Los olvidados habitan entre los ecos de sus propios lamentos. Mis pulgares se detuvieron en un dibujo desvaído al final. Era un diagrama, una representación de la planta del hospital donde había estado. Con una voz temblorosa, intenté recordar los pasillos, las habitaciones. Entonces, algo me sacudió. No podía ser que todos esos rostros perdidos, todas esas risas, estuvieran conectados a un solo lugar. Un sonido cercano irrumpió mis pensamientos y miré rápidamente hacia la puerta. Pude ver sombras moverse, alguien, o algo, se aproximaba. La risa esa vez no era un eco, eran voces que parecían estar llamándome, reclamando mi atención. El aire estaba impregnado de urgencia. ¿Quién era ese ser que se acercaba? ¿Estaba viniendo a ayudarme o a atrapar todo lo que quedaba de mí? La incertidumbre me inundó mientras el murmullo se convertía en un grito ensordecedor. Sin pensarlo más, guardé el libro y me lanzó hacia la salida. No podía quedarme ahí. La verdad me estaba buscando a mí, y no podía dejar que me atrapara. Capítulo 8. Corrí a través de la puerta, mi respiración acelerada resonaba en mis oídos. El pasillo oscuro se extendía ante mí, y las sombras parecían moverse de manera inquietante. Sabía que debía alejarme de esa habitación, pero las risas seguían retumbando en mi mente. Eran ecos de una realidad que no podía comprender. Al avanzar, me detuve de golpe. Había un espejo al final del pasillo, roto y cubierto de polvo. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y terror. Era un reflejo distorsionado de mí misma, incapaz de huir de la imagen vacía. Entonces lo vi, una sombra oscura detrás de mí. El corazón me dio un vuelco. No mires atrás, me dije, pero era difícil ignorar la sensación de ser observado. Justo cuando decidí seguir adelante, escuché un susurro cercano, ayúdame. Me detuve, el instinto de sobrevivencia luchando contra la necesidad de investigar. Luché por encontrar la lógica en medio del caos. Con un empujón de valentía, giré sobre mis talones y miré. La sombra se había desvanecido, pero aún podía sentir su presencia. El libro en mi mano pesaba como una losa. Esa frase resonaba en mí, recordándome que había algo más grande en juego. Gente que no podía olvidar. ¿Qué había sucedido en el hospital? Necesitaba respuestas. Decidí seguir el pasillo, cada paso ecoando en un silencio opresor. Encontré una puerta trasera, desgastada, similar a la otra. Empujé la manija, y la puerta se abrió con un chirrido aterrador. La habitación estaba sumida en la penumbra, exceptuando un tenue resplandor que provenía de un viejo proyector en la esquina. El proyector comenzó a funcionar, proyectando imágenes en la pared opuesta. Escenas de un pasado que no podía entender fueron tomando forma, rostros de personas que parecían sonreír, pero sus ojos estaban vacíos. Algunas eran figuras conocidas, otras extrañas. Pero todos compartían una misma esencia, la tristeza. Mientras me sumergía en las imágenes, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre, el rostro surcado por la experiencia. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz llena de desconfianza. Yo,
paralizada, tardé un segundo en responder. No se busco respuestas, logré decir. Su mirada escudriñó la profundidad de mis ojos, como si intentara evaluar mi sinceridad. Algunos no quieren que busques. Ellos descansan aquí. Los olvidados. Su declaración era inquietante. Cada palabra me cortaba como el cristal del espejo. Pero yo tengo algo para ellos, balbuceé, levantando el libro. El hombre frunció el ceño, y de repente, la risa regresó, llena de ecos y nostalgia, saturando el aire y haciendo que me sintiera atrapada. Los olvidados nunca dejan de buscar lo que perdieron, continuó, su tono ahora más grave. Así que ten cuidado. Podrías estar buscando respuestas que no están hechas para ti. Sentí que el suelo se sacudía bajo mis pies. Las proyecciones comenzaron a distorsionarse, y el aire se volvió helado. Las imágenes se fusionaban entre sí, gesticulando una advertencia silente mientras el espacio se comenzaba a oscurecer. Era un momento de decisión. ¿Seguir buscando la verdad, a riesgo de perderme entre los lamentos? ¿O bien, dejar todo atrás? Pero antes de que pudiera decidir, el hombre me miró con urgencia, sal de aquí, ya. Lo siguiente que supe fue que el mundo a mi alrededor se volvió sombrío, y el grito de nuevas voces se unió a la risa en un clamor que deseaba poseerme. Y mientras todos los ojos se volvían hacia mí, supe que la historia apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 9. La oscuridad me envolvió. Todo se volvió un remolino de sombras y eco. Sentí que me hundía en un abismo mientras aquella risa y los susurros se entremezclaban, creando una cacofonía aterradora. Instintivamente, retrocedí, pero el hombre que había visto antes me sujetó del brazo. Rápido. Su voz sonó firme, y su agarre era seguro, como un ancla en medio de la tormenta. No tienes tiempo. Ellos vienen. Con un impulso de adrenalina, seguí su ejemplo y corrí junto a él fuera de la habitación. La penumbra del pasillo se convirtió en un laberinto, y las risas se transformaron en gritos, un clamor que amenazaba con devorarme. ¿A dónde vamos?, grité, tratando de mantenerme a su lado. Debemos llegar al sótano, respondió él, sin detenerse. Allí encontrarás lo que necesitas, pero no puedes mirar atrás. Las paredes parecían cerrarse, cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. Con cada giro, la luz del proyector se desvanecía más, y las proyecciones tomaban vida, casi como si intentaran atraparme. Vi los rostros, los ojos vacíos mirándome, protestando en silencio. La sensación de desasosiego me inundaba, finalmente llegamos a una puerta al final del pasillo. El hombre la empujó y entramos a una habitación oscura y fría. En el centro, un altar improvisado, cubierto de objetos olvidados, fotos, cartas y pequeños juguetes desgastados. Algo me dijo que allí había respuestas. Este es el lugar, dijo él, señalando una caja de madera desgastada. Lo que busques está dentro. Con manos temblorosas, abrí la caja. Un conjunto de cartas se amontonaban en su interior, amarillentas y frágiles. Las leí rápidamente, los nombres y las fechas me golpearon con la fuerza de una revelación. Había referencias a un grupo de pacientes, vidas que habían sido olvidadas en ese hospital, historias de pérdidas, sueños rotos, peticiones de ayuda que nunca llegaron. De repente, el aire se volvió pesado, y el murmullo incesante comenzó a intensificarse. No están contentos, susurró el hombre, sus ojos llenos de preocupación. Ellos quieren sus historias de vuelta, pero no pueden tenerlas sin pagar un precio. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué precio?, pregunté, mientras las cartas caían de mis manos, arrastrándose por el suelo. Al instante, un viento helado recorrió la habitación, y las sombras comenzaron a tomar forma a mi alrededor. Mira. El hombre gritó y me empujó hacia un rincón. Miré hacia atrás y vi las figuras emergiendo, las sombras distorsionadas de aquellos cuyo sufrimiento había quedado atrapado en este lugar. Las caras estaban distorsionadas por el dolor, clamando por atención, por justicia. La historia. Devuélveme la historia, gritaban al unísono, sus voces chocando contra las paredes. Me sentí atrapada, incapaz de escapar de sus súplicas. Mientras las sombras se acercaban, la caja a mi lado comenzó a brillar débilmente.
El libro que había traído parecía vibrar, como si respondiera a las voces. «Usa el libro», dijo el hombre a mi lado. «Es la única manera de apaciguar sus almas». Mis manos temblaron mientras recogía el libro, el deseo de ayudar y el miedo a enfrentar lo desconocido colisionaban en mi pecho. Sin más tiempo que perder, abrí sus páginas y dejé que las palabras fluyeran, dispuestas a dar vida a las historias que llevaban tanto tiempo atrapadas. Pero será suficiente, pensé mientras las sombras continuaban avanzando. Todo dependía de mí, de mis elecciones. La tensión aumentaba, y el clamor de las voces se volvía ensordecedor. Justo antes de poder hablar, el mundo se oscureció completamente, un rugido de tristeza resonó en mis oídos. Entonces todo se detuvo. El silencio que siguió era absoluto. ¿Qué había sucedido? ¿Había encontrado la manera de liberarlos, o había arriesgado mi propia alma en el intento? Capítulo final. Abrí los ojos lentamente. La luz del día se colaba a través de una ventana, iluminando la habitación donde me encontraba. Me senté con un brinco, el corazón latiéndome frenético. Era el hospital, el mismo que había abandonado en una noche de terror, pero todo parecía normal. Las máquinas zumbaban suavemente y el olor del desinfectante llenaba el aire, tan familiar y tan lejano a la vez. Al mirar a mi alrededor, noté que no estaba sola. Clara, la enfermera que había conocido, estaba sentada en una silla, con una mirada preocupada. «Estuviste fuera por un tiempo», dijo con una calidez que contrastaba con su habitual misterio. «¿Te sientes bien, Ana?» No sé. ¿Qué pasó?» Mi voz estaba llena de confusión. Hubo un colapso en la sala de observación. Te encontramos desmayada. Estuviste gritando sobre sombras y risas, explicó, un leve susurro de incredulidad en su tono. Las visiones de aquella habitación oscura regresaron como un torrente. Las sombras, las risas, la conexión con aquellos rostros vacíos, todo lo que había sentido y experimentado en ese horror. Pero ¿y el libro, las cartas y los pacientes que reclamaban su historia? Clara se quedó en silencio un momento, como si pensar en ello fuera perderse en un laberinto. No sabemos de ningún libro. Solo te encontramos a ti y a un montón de papeles. Nadie más sufrió lo que tú dijiste. Mis manos temblaban. Pero tiene que haber algo más. Los olvidados, las historias son reales. No lo sabemos, Ana. A veces, el estrés del trabajo puede causar una especie de estrés compartido. Pero no puedes quedarte atrapada en él. Necesitamos seguir adelante, dijo Clara, pero no en un tono de autoridad, sino como si intentara calmarme. Los ecos de aquellas risas seguían resonando en mi mente. Salí de la habitación y caminé por el pasillo. Todo parecía tranquilo, pero cada sombra se movía con más pesadez. Las miradas que veía a mi alrededor, esas miradas de pacientes y enfermeros, parecían llenas de secretas preguntas. ¿Quiénes son verdaderamente ellos?, me pregunté. Mientras seguía por el hospital, me detuve en la sala de observación. La puerta estaba cerrada, pero podía sentir una presión que me llamaba. Algo dentro de mí quería entrar y confrontar lo que había dejado atrás. Sin embargo, algo más me detenía. ¿Qué sucedería si reabriera esa puerta? ¿Más sombras? ¿Más risas que me llevarían lejos de la realidad? Decidí dar un paso atrás. Todo lo que había experimentado se sentía como un eco de algo no resuelto, y las preguntas arremolinándose en mi mente eran muchas. Había sobrevivido, sí, había escapado de las sombras, pero seguía sintiendo que yo era parte de ese ciclo. Tenía que salir de ese lugar. Mientras me dirigía hacia la salida, recordé a aquellos rostros esperando que su historia fuera contada. Las risas no eran solo ecos de sufrimiento, eran el reconocimiento de todo lo que había sido olvidado. Me di cuenta de que, aunque había escapado físicamente, seguiría llevando esa carga, aunque no quisiese. Me detuve un segundo. Quizá no tenía todas las respuestas, pero sabía que tendría que vivir con la incertidumbre. Aunque escapé de la prisión de esas murallas, las sombras siempre estarían ahí, en algún lugar. Y, en mi mente, el eco de la risa continuaría resonando. Salí del hospital y la luz del sol iluminó mi rostro. Todo lo que había vivido cambió mi percepción de la vida,
y aunque no tenía cierre ni respuestas claras, entendí que a veces era suficiente no tenerlas, y seguir adelante. Nunca volví a ese hospital después de aquel día. A veces siento su peso en mis recuerdos, ese eco persistente. Pero trato de no pensar mucho en ello. Después de todo, tal vez lo que está oculto no deba ser descubierto del todo.